Sean todos bienvenidos a su programa Entre Miradas. Mi nombre es Telma Coronado y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre las inquietudes de la juventud, como así las inquietudes de la homosexualidad. Hoy nos acompaña Arturo Fabián Santibáñez. Hola Arturo, ¿cómo estás? Mucho gusto, Telma. Él es pastor evangelista, ¿sí? Y la primera pregunta para iniciar nuestro programa, si le parece, arrancamos cuál es su credo, su creencia en cuanto a la iglesia que usted predica. Antes que todo, muchas gracias por esta invitación que me haces, Telma, de estar con ustedes. Mi nombre es Arturo Fabián Santibáñez, ministro evangélico en la Iglesia de Dios de la Profecía. Nosotros nos basamos principalmente en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Primeramente, nosotros creemos en un Dios trino, en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es la base de nuestra creencia. Creemos en que Jesucristo es el único Dios verdadero, el cual dice que Él murió en la cruz por nosotros. La base de nuestra religión es la salvación a través de creer quién es Jesucristo, recibirlo en nuestro corazón y vivir la vida conforme Él quiere. Esa es la base principal. Nosotros nos basamos en que el fundamento lo puso Jesucristo y la roca como primer ángulo para poder salir y vivir esta vida que hemos buscado. Pastor, ¿nos puede explicar cómo lleva a cabo la iglesia en estos tiempos, las inquietudes, las actividades de los jóvenes en cuanto pues lo que ustedes predican en cuanto a su iglesia? Porque vemos que últimamente o en estos tiempos la juventud está más despierta, hay más inquietudes, hay más dudas, más preguntas y más en cuanto a religión hablamos. La forma en como nosotros lo manejamos debe ser de una manera rápida, activa y llamativa hacia los jóvenes. ¿Por qué? Los jóvenes tienen muchas inquietudes y a través de sus inquietudes nosotros tenemos que presentar este mensaje de salvación. Si nosotros le seguimos hablando a la juventud, como hace 20 años nos hablaban a nosotros de quién era Dios, pues los jóvenes simplemente rechazan. ¿Por qué? Los jóvenes están inquietos en recibir, o más bien los jóvenes tienen la inquietud de salir siempre hacia adelante. ¿Sí? Entonces tenemos que mostrarles, no un evangelio de si tú te acercas a Jesucristo vas a tener todo, no, tenemos que proyectarles que realmente la salvación es Jesucristo y que ellos pueden vivir sus vidas, sus anhelos, sus deseos bajo la dirección de Dios, aún de esa manera. Hoy no podemos decirles a los jóvenes que dejen sus ilusiones, que dejen los estudios, que dejen el deseo que ellos, el querer sobresalir o ser alguien, tener una profesión para seguir a Cristo, ¿no? Dios no está peleado con el superarnos. ¿Qué nos puede contar o nos puede decir sobre la juventud ha cambiado? Ciertamente los tiempos han pasado y a lo mejor la juventud, como usted bien lo decía, la juventud de ayer no es la misma de hoy. ¿Qué piensa sobre esto? Esto es un problema muy grave, el cual no solamente nosotros como creyentes o como cristianos tenemos esa preocupación, sino también el gobierno. ¿Por qué? Porque vemos hoy una juventud rebelde, una juventud desviada, una juventud que le falta inclusive al respeto a sus propios padres. ¿Qué ha sucedido? Nosotros hemos podido ver en el paso del tiempo que esto es, ¿por qué? Porque se ha dejado de inculcar a los niños que van a ser jóvenes, se les ha dejado de inculcar las primeras cosas de que es que hay un Dios y ese Dios es el único que puede ayudarnos a hoy. ¿Qué se ha hecho? Se ha dejado de instruir, se ha dejado de enseñar a los jóvenes, o en este caso a los niños para ser jóvenes, de que ellos deben de tener un respeto y un amor hacia Dios.
¿Usted piensa entonces, tocando el punto de la homosexualidad, que como bien lo decíamos, no es un tema de hoy, es un tema que ya ha sido por muchos años, pero a lo mejor que en estos tiempos se ha dado más? ¿Qué piensa la iglesia? ¿Es un caso entonces la homosexualidad de rebeldía? Podemos decir que no es tanto un caso de rebeldía, es más bien, nosotros como iglesia lo conocemos que es más que nada un trastorno en la persona, algún problema que ellos tuvieron en el pasado, pero esto se ha manejado pues de otra manera diferente, pero nosotros sabemos que es un trastorno. Entonces, ¿usted considera que la homosexualidad se nace o se hace? Nosotros sabemos que la homosexualidad se hace por trastornos físicos, mentales. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces, ¿cuál sería ya de fondo la postura que la iglesia evangelista a la cual usted pertenece tiene? ¿Cuál es su postura en cuanto a la homosexualidad? La postura que nosotros tenemos es que esos jóvenes no los podemos rechazar, ellos pueden venir a la iglesia, no los vamos a rechazar, pero sí les vamos a ayudar a que ellos puedan encontrarse primeramente con Dios para poder rechazar ese tipo de vida. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que a Él no le agrada la homosexualidad, a Dios no le agrada que los jóvenes tengan estas tendencias. Ciertamente se ha tocado un término a las personas que no aceptan la homosexualidad o que no es de su agrado o no están de acuerdo con ello, que es homofóbicos. ¿La iglesia entonces es homofóbica? No, no somos homofóbicos, lo vuelvo a repetir, nosotros aceptamos a estas personas tales como son, pero el fin de nosotros es que ellos conozcan a Dios primeramente, conozcan a Dios para que Él les ayude a que ellos puedan darse cuenta de la tendencia equivocada que ellos tienen y poder aceptarse como lo son, que como Dios los creó, hombre o mujer. Entonces, totalmente puede llegar un homosexual a pertenecer a su iglesia. Sí puede llegar y ahí nosotros le recibimos con los brazos abiertos, pero como te vuelvo a repetir, lo instruimos para que él vaya hacia Dios. ¿Cuál es la instrucción entonces que tienen para que una persona homosexual pueda pertenecer a su iglesia? Lo principal que nosotros les enseñamos es que la persona se dé cuenta de su condición. Primero, que su condición no es agradable a Dios, porque Dios creó hombre y mujer. Dios no pudo crear o no creó un hombre en el cuerpo de una mujer o una mujer en el cuerpo de un hombre. ¿Sí? Se ha hablado de que la naturaleza los ha hecho así, pero en realidad no es así. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es que él se acepte de que la condición en la que él trae en su mente no es la correcta. De ahí lo inducimos a que él tenga un encuentro personal con Jesucristo, él pueda venir y con fe pedirle a Dios el perdón para arrepentir el mal camino que se ha llevado, y de ahí instruirlo a que él realmente como hombre o como mujer tiene un fin. Pastor, si le parece, vamos a ir a una pausa comercial. Muy bien. Y regresamos tocando este tema de la homosexualidad. Está bien. Tú naciste para ser grande, para transmitir tus ideas, para lograr tus objetivos, para construir tu futuro. Porque nuestra misión es educar a nuestros hijos. Instituto Vocacional Enrique Díaz de León. IBEDEL es transformación. En la universidad estudiamos, practicamos, aprendemos y logramos. Pero sobre todo, nos transformamos. Universidad Enrique Díaz de León.
UNEDEL te transforma. Continuamos en su programa Entre Miradas. Nos acompaña Arturo Fabián Santimañez y es pastor evangelista. Estábamos hablando de la homosexualidad, si se nace, si se hace y cómo la iglesia acepta a los homosexuales. Nos estaba platicando. Sí, nuevamente, como te decía, la homosexualidad no se nace. Esto es un trastorno el que se hace, con el respeto que se merece a todas las personas con estas tendencias. No se nace. La iglesia los aceptamos. ¿Por qué? Porque sabemos que, como la palabra de Dios dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos ayuda a poder aceptar a estas personas para poderlas inducir a que ellos conozcan de Dios y puedan cambiar estas tendencias. También nos estaba platicando, pastor, sobre la conversión que tendrían estas personas para formar parte de la iglesia a la cual usted nos está platicando. Sí, esto es muy necesario. ¿Por qué? Porque se necesita creer en Dios para poder tener un cambio de vida. ¿Usted considera entonces que los homosexuales no creen en Dios? No es que no crean, sino creer, todos podemos creer. Experimentarlo en nuestras vidas es algo muy diferente. ¿Cómo es entonces ese experimentar? El experimentar a Cristo en nuestros corazones es pedirle a Él de su ayuda, arrepentirse de nuestro pecado y permitir que Él sea nuestro Señor y pedirle que Él viva en nuestras vidas. Ahora, a través de esto, nosotros empezamos a llevar a cabo la forma en como Él quiere que viva, guardando sus mandamientos. ¿Cuál es la homosexualidad no implica un pecado? ¿Qué piensa sobre esta afirmación? Bíblicamente la homosexualidad sí implica un pecado. ¿Por qué? Porque en el Pentateuco nos habla y nos dice que los homosexuales no son aceptados de esa manera. Dice, inclusive, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que la homosexualidad, el que es homosexual no es aceptable delante de Dios. ¿Qué piensas sobre los matrimonios homosexuales? Pues que están incurriendo en algo que no es por naturaleza, están infringiendo una ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en el libro de Génesis, y el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. ¿Por qué? Porque los creó varón y hembra. Entonces, las nuevas leyes que los gobernantes están haciendo, promoviendo, ¿están faltando ante la moral de la sociedad? Principalmente sí. Están faltando hacia una moral hacia la sociedad, pero también a la moral hacia un compromiso primeramente con Dios. Y entonces para ustedes no, por ejemplo, la nueva ley es que también o están exigiendo los homosexuales que puedan tener hijos, puedan adoptar hijos o puedan también tener hijos. ¿Qué piensas sobre esto? Pues este es un tema un poco ya más delicado, creo que en mi punto de vista personal, si ellos, yo creo que las leyes están incurriendo en algo que no es bueno. ¿Por qué? Porque esto se sigue llevando a cabo. Esto se le reconoce como un pecado. Si a ellos se les permite formar matrimonios y tener hijos, pues este pecado se va a seguir esparciendo cada vez más. Y por ejemplo, retomábamos sobre las modificaciones de la ley, entonces totalmente en desacuerdo o en acuerdo está la iglesia sobre esto. Pues no estamos de acuerdo con estas modificaciones, por lo que como nosotros la palabra de Dios nos rige, entonces sabemos que las leyes pues las debemos de respetar, pero estas modificaciones para nosotros pues no son muy aceptables. Dios habla sobre que acepta al ser humano, al hombre, con todo y sus pecados, entonces, y que no los rechaza. ¿Pasa lo mismo entonces con los homosexuales?
Pues en una manera Dios tampoco rechaza a los homosexuales. Entonces, ¿por qué no dejarlo ser sobre esta tendencia a gustar o querer a un hombre o a una mujer? Por el mandato que Dios dio de, de multiplicarse, ¿sí? En cuestiones de la multiplicación. Pero entonces, si los homosexuales están promoviendo que existan matrimonios, que puedan tener hijos, entonces pues se supone que es multiplicarse. Ellos también lo están haciendo, tal vez de distinta manera. No, no, porque la orden de Dios es multiplicarse y tener hijos, hijos natural, a través de, ahora sí que el acercamiento entre un hombre y una mujer. ¿Y qué pasa entonces con las personas, las mujeres que no pueden tener hijos? O sea, llegaríamos al mismo punto de los homosexuales que están buscando una forma alternativa a tener hijos. Bueno, es que aquí estamos hablando de mujeres incapacitadas físicamente a tener hijos, que es algo muy diferente a una persona que toma la decisión por su tendencia que no puede tener hijos porque no hay no hay algo fisiológico de un acercamiento hombre-mujer para poder procrear a los hijos. Entonces, la iglesia, o más bien las leyes, buscan el reconocimiento oficial de las personas homosexuales. ¿Ustedes entonces están en desacuerdo? Podríamos decir que las leyes buscan más que nada eso, la aprobación de los homosexuales. ¿Por qué? Porque no tengo idea de cuál es el motivo, pero la iglesia desaprobamos su tendencia, pero les aceptamos a ellos para que Dios cambie sus vidas. Vemos que la iglesia mayoritaria, en este caso la iglesia católica, ha habido casos de que algunos miembros de la iglesia se han declarado homosexuales. ¿Pasa lo mismo con su iglesia? No, nosotros hasta este momento no hemos tenido, la iglesia en la cual yo pertenezco hasta este momento, no hemos tenido un caso así. Y entonces no han tenido ningún caso de personas a lo mejor también que se acerquen a la iglesia y que formen parte y que sean o que se hayan declarado homosexual. Sí, sí tenemos gente que se ha acercado, en tiempos pasados y en tiempos presentes con este tipo de tendencias, buscando la ayuda de Dios, y ellos, Dios les ha ayudado de tal manera, llegando a su vida, y ha cambiado su postura, y ellos ahora son personas felices, viviendo como son, ya sea hombre o ya sea mujer. Dios dice en las Sagradas Escrituras que Dios es amor. ¿Por qué entonces, por qué no aceptar de esa manera a las personas homosexuales si ellos también están dando amor a las personas, dando amor a los hijos que quieren tener y viviendo libremente en una sociedad donde no le hacen daño a nadie? La respondemos, si le parece, pastor, regresando después de un corte, y continuamos en su programa y regresamos a su programa Entre Miradas. Tú naciste para ser grande, para transmitir tus ideas, para lograr tus objetivos, para construir tu futuro. Porque nuestra misión es educar a nuestros hijos. Instituto Vocacional Enrique Díaz de León. IBEDEL es transformación. En la universidad estudiamos, practicamos, aprendemos y logramos. Pero sobre todo, nos transformamos. Universidad Enrique Díaz de León. UNEDEL te transforma.
Regresamos a su programa Entre Miradas y hoy nos acompaña Arturo Fabián Santibáñez, pastor de la Iglesia Evangelista. Pastor, nos habíamos quedado en una pregunta sobre Dios es amor, habíamos dicho, ¿no? Dios es amor y las personas homosexuales también dan amor, reciben amor y ante la sociedad viven de una manera como todos nosotros, de una manera adecuada, de una manera en que no dañen a terceras o cuartas personas. Entonces, si Dios es amor y ellos también dan amor, ¿por qué Dios entonces no los acepta? No es que Dios no los acepte. Como tú dices, Dios es amor y dice que Él tanto amor tuvo a la humanidad que envió a su Hijo para que Él viniera a la cruz a morir por el pecado de todos. Si nosotros hablamos sobre el amor de Dios, tenemos que entender que el amor de Él es un amor ágape, incondicional, que lo da todo sin esperar nada. Y nosotros tenemos un amor muy diferente. Un amor, no podemos mezclar el amor de Dios con el amor de una persona o sea otra, porque son muy diferentes. Entonces Dios en su amor ama a la humanidad, por eso envió a su Hijo unigénito, por eso lo envió a morir en la cruz. Dios ama al hombre, ama a la mujer, pero también ama a las personas con estas tendencias homosexuales, porque Él quiere darles una forma diferente de vida. Usted nos decía, y había una afirmación de la homosexualidad, entonces es un pecado. Pero si la afirmación es correcta, usted como yo, como todos nosotros, también tenemos pecados. Entonces, ¿por qué cambiar de gustos de una persona homosexual? Creo que esta pregunta define la realidad. El pecado ha venido a deformar el plan perfecto de Dios. El pecado vino a deformar todas las cosas. Por ello es que necesitamos de Dios para que Él pueda cambiar esa deformación del pecado. Tenemos que darle esa oportunidad para que Dios cambie nuestras vidas, nos cambie de manera de pensar, aún de manera de actuar. Muchos homosexuales toman como base bíblica lo que pasó con Caín y Abel y Jacob y Esaú. ¿Qué nos puede contar al respecto? Ellos dicen que es una forma eran hermanos, Caín y Abel, y es una forma como de amarse y es así como lo toman ellos como base bíblica de la homosexualidad. Perdón, discúlpame que te corrija, pero Caín y Abel, entre ellos no hubo amor como hermanos. ¿Por qué? Porque la historia bíblica nos dice que Caín mató a Abel, a su hermano. La situación entre Esaú y Jacob tampoco fue, puedo decirte que es un amor, pues como, o sea, entre hombres. ¿Por qué? Porque también entre ellos hubo un distanciamiento, ellos se separaron. Entonces, creo que el ejemplo de Caín y Abel y Jacob y Esaú no tiene nada que ver con, o sea, con el amor hacia en esta forma, hombre con hombre. Entonces, ¿cómo ustedes entonces rechazan o en qué base, en qué texto bíblico se pueden basar para decir que las personas homosexuales están bien o no están bien? La palabra de Dios lo habla en el Pentateuco, en el libro, en el Pentateuco. Dios le dijo a Moisés que los homosexuales o los que se echan con hombre, no heredarán el reino de los cielos y ellos no son aceptables delante de Dios. ¿Cómo entonces, si desde Moisés hasta nuestros tiempos y vemos que los griegos y los romanos y aún nos cuenta la historia de Sodoma y Gomorra y ahora vemos una fuerte tendencia en Guadalajara de homosexuales? ¿Cómo es que la iglesia entonces sigue perseverando? Porque vemos que hay muchas personas que ya son declaradas homosexuales. ¿Por qué seguimos perseverando? Porque la palabra de Dios lo dice, que Él edificaría su iglesia sobre la roca que es Cristo. Mientras nosotros nos mantenemos en esa fidelidad con Dios, Él va a mantener la iglesia firme.
a pesar de lo que venga, porque esa es la realidad. Él prometió estar con nosotros por siempre. Entonces, aunque esto vaya aumentando, la iglesia siempre tiene que, la iglesia para eso existe, para poder señalar lo que no es agradable y acepto por Dios a través de su palabra. ¿Qué pasaría entonces si una persona homosexual llega a la iglesia y trata a lo mejor de convencerse de que pues debe de estar dentro de lo que cabe, en lo correcto, pero aún así no puede? ¿Qué hace la iglesia? Pues sería cuestión de ayudar, es lo que hacemos como iglesia, les ayudamos a que ellos puedan tener ese encuentro con Jesucristo, para que ellos puedan entender que lo que ellos están haciendo, su tendencia, pues no es aceptable primeramente por Dios. Entonces eso es lo que nosotros hacemos como iglesia, les aceptamos, les ayudamos, y pues si a ellos ven que no, en ellos no hay nada, pues bueno, creo que ellos necesitan conocer a Dios para poder entender lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Pastor, entonces usted no es una persona homofóbica. No. Si tuviéramos aquí presente a un homosexual, pudiera hablarle y pudiera charlar con él de manera normal. Sí, y no es por un compromiso, sino que es una realidad de que nosotros yo me puedo acercar a cualquier persona y presentarle el evangelio, presentarle las nuevas de salvación que nosotros les traemos, y ya depende de la persona si lo acepta o nos rechaza o no. ¿Nos puede dar los datos en donde podamos buscar a la iglesia a la cual usted pertenece, a la iglesia evangélica, para que todas las personas que nos escuchan, que nos ven, pues también tengan un acercamiento con ustedes? Bueno, nosotros estamos cerca de la base aérea, la calle es Sexta Sur, el número es 5410, la colonia es Jardines de Nuevo México, ahí en Zapopan. Como les repito, estamos cerca de la base aérea, y ahí les esperamos si ustedes gustan y quieren tener un encuentro con Dios, conocer quién es Dios en su totalidad. ¿Por qué? Porque Dios no es una religión, Dios es una experiencia personal en el corazón de las personas. Pastor Arturo Fabián, ¿puede mirar a la cámara que está detrás de mí y dar un mensaje para despedirnos ya a todos los homosexuales? Bueno, a todos ustedes quiero decirles, Dios les ama, y la palabra dice que Él envió a su Hijo unigénito para que ustedes puedan ser salvos. Ustedes pueden recibir a Dios en su corazón y buscarle en su plenitud para que Dios les siga ayudando. Dios les ama a todos ustedes, así como nosotros podemos amarlos a ustedes. Me despido agradeciendo el aceptar venir a acompañarnos y charlar un poco con nosotros. Muchísimas gracias, Pastor Arturo. Gracias por venir, y agradezco a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Telma Coronado, me despido de ustedes y hasta pronto. Gracias. Tú naciste para ser grande, para transmitir tus ideas, para lograr tus objetivos, para construir tu futuro. Porque nuestra misión es educar a nuestros hijos. Instituto Vocacional Enrique Díaz de León. IBEDEL es transformación. En la universidad estudiamos, practicamos, aprendemos y logramos. Pero sobre todo, nos transformamos. Universidad Enrique Díaz de León. UNEDEL te transforma.